Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de Nina Radio y también a través de los medios digitales como Facebook. Bueno, tu pregunta es bastante interesante y creo que responde a un análisis amplio, a una contextualización que creo que tenemos que hacer antes de decir que, bueno, la juventud es un poco simplona, como decías, ¿no? En cuanto a temas políticos o sociales. La verdad, yo creo que de alguna u otra manera el resultado que nosotros tenemos frente a este distanciamiento que tenemos como jóvenes a los temas políticos, a los temas sociales, no únicamente corresponde a este distanciamiento, a este juicio de valor en el cual la juventud está concentrada en fiesta y en cosas así. No creo que va por allá, porque hay muchos jóvenes de aquí de Pastaza que les interesa un montón la política, pero sin embargo sienten una decepción muy grande de ver cómo a lo largo de nuestra infancia y a lo largo de nuestra juventud las cosas en la política se han ido manejando. Entonces yo creo que va más del lado de una respuesta indiferente hacia esa decepción que tenemos frente a los políticos. Y tú decías, es diferente en tu caso. Claro, es diferente en mi caso porque de alguna u otra manera yo he tenido un privilegio grandísimo, que es tener a dos seres humanos que ven a la política como el arte de servir, como el arte de hacer por los demás y de pensar por los demás. Entonces, yo creo que siempre antes de emitir como un juicio de valor, tenemos que analizar el contexto y los privilegios desde donde nosotros estamos hablando. Ajá. El Papa suele decir, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Ahora, ¿cómo hacer eso? Para que el político haga con el pueblo. Eso es interesante. Hace varios años a mi papá le gusta escribir y bueno, él y yo editamos un texto que él escribió y ahí él decía como, ¿qué significa ser político? ¿Qué es ser político? Entonces mi papá hace un enunciado bastante interesante en 10 puntos. Y una de las cosas más importantes, y que fue el 10.º punto, fue que el político es un ser humano. Es un ser humano que propende la vida de su comunidad, que propende cuidar y defender la vida de su comunidad, tanto de su familia como de la gente que están viviendo en un mismo territorio. Pero eso lamentablemente se ha desvirtuado y se ha ido perdiendo a lo largo de la historia de nuestra especie como seres humanos, porque vivimos en una sociedad que le consume el individualismo, que le consume el consumismo básicamente. Ahora acabamos de pasar una época tan importante como es la Navidad, pero sin embargo nuestras sociedades se han volcado al consumo. Y los seres humanos nos hemos visto como eso. En la política, por ejemplo, cuando te decía, mira, Micaela, de lo simplón, porque no hay complejidad, ¿no es cierto? En la Navidad es un claro ejemplo de ello, ¿no? El que me regala tiene la bienvenida y el que no me regala no tiene la bienvenida. Se reduce a eso prácticamente la política, a tener que empacar fundas de Navidad. O sea, ahí es cuando a uno le surgen este tipo de inquietudes, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora, como las personas deben saberlo, nosotros estamos en un proceso electoral y desde mi familia organizamos una de las cosas más lindas que tiene la campaña política, que es una cena de Navidad, una cena para compartir. Y esto no lo hacemos solamente porque estemos en una campaña electoral, lo hemos venido haciendo, yo lo he venido viendo que lo han hecho mis papás desde que yo soy muy, muy chiquita, desde que yo tengo 12 años, mis padres están dentro de la política. Y eso es súper interesante y súper importante para mí como ser humano porque me muestra un camino diferente o una forma diferente de percibir la Navidad y de percibir el dar y de percibir la política, porque significa pensar en todos y hacer por todos. Y hay muchas veces que los humanos nos olvidamos de
de esa acción, de esa esencia que nos convoca a todos como humanidad, porque la esencia del humano es lo social, es el compartir, es el dar, es el hacer por todos. Y que claro, ahora está un poco alejado por este tema individualista y consumista, ¿no? Pero de alguna manera es como que el poder compartir con todos alimenta tu esencia, alimenta tu alma. Y no hay nada más lindo y no hay nada más especial o más profundo que tengamos los seres humanos que el poder compartir y el poder dar. Y los políticos lamentablemente están alejados de eso. ¿Cómo llamar a esto de que la política se torne en determinado momento el arte de regalar, ¿no? El arte de brindar opinión, de brindar programas de trabajo? Y en Navidad es una de las épocas en donde más se evidencia esto. O sea, claro, se confunde, ¿no? Se confunde la esencia. Porque lamentablemente la política se ha visto como la época, en las campañas políticas es como la época de inversión, ¿no? Es donde los candidatos van y dan todo lo que pueden dar, todo lo que les piden, dan un montón de cosas como de objetos para comprar esta conciencia, para comprar o para mostrarse dadivosos, para mostrarse como generosos, para decir como sí, yo te doy esto. Y lo mismo pasa cuando llegan a los puestos públicos, ¿no? Como que de alguna manera sí, yo te estoy dando trabajo, entonces tú tienes que poner like en mi video de Navidad o tú tienes que poner like en esto. Es como que se apropian de algo que no les corresponde. Ahora, ahí me acabas tú de dar la siguiente pregunta, Micaela. La vida del joven ahora está dependiendo de los likes. Porque yo digo, por ejemplo, el feminismo, aquí hemos leído un editorial más y que nos va a dar lectura a la Leticia, pues dice, el feminismo, por ejemplo, en este año, en el año 2022, se ha ganado bastantes likes. Paré de contar. Entonces, ¿la juventud también está midiéndose por los likes que recibe? Ese fenómeno de las redes sociales es bastante interesante porque de alguna manera nuestra estructura psíquica, o sea, nuestra mente funciona en base al placer y al displacer. Y el placer funciona en base un poco al reconocimiento del otro. Y lo que nosotros vemos en las redes sociales es justamente ese fenómeno. Es la aceptación o ese reconocimiento del otro a través de un like, a través de un me gusta o un me encanta. Entonces es como que los humanos nos volvimos esclavos de ese placer y de ese reconocimiento. Y buscamos eso todo el tiempo, todo el tiempo. Y lamentablemente eso lo único que hace es alimentar lo más superficial que tenemos los humanos, pero lo más superficial. Y nos olvidamos de lo que en esencia somos, y es ese dar y ese compartir. Pero para hablar de esto, en serio, es como realmente hay que tener un camino de privilegios que nos permita pensar más allá de lo que vemos o de lo que conocemos o de lo que vivimos diariamente. Entonces, para poder hablar de esto necesitamos pensar críticamente, necesitamos ir a contextualizar ciertas cosas, necesitamos leer, necesitamos aprender, necesitamos informarnos. Y ahí es donde, como los humanos, tal vez estamos fallando, porque nos hemos acostumbrado a lo fácil, al me gusta. Ahora nuestra cognición funciona en base a 3 segundos. Si en 3 segundos ve algo en el teléfono que le atrae o que le gusta y que le produce satisfacción y placer en el cerebro, entonces se queda ahí. Si no, sigue. ¿No ves que cada vez somos más simplones? Sí. ¿Ah? Sí, de alguna manera. Pero también hay el otro lado. También hay este otro lado crítico, este otro lado de jóvenes brillantes, de personas que de alguna u otra manera se han dado el tiempo de decir, a ver, algo no me cuadra aquí, algo no está bien. Y no creo que solamente sea exclusivo de esta época o de la juventud. Creo que en todos los tiempos que hemos tenido como sociedades, siempre hay alguien que se atreve a pensar diferente, siempre hay alguien que se atreve a ir en contra de la corriente. Pero ahora, hay gente ciertamente que se atreve. Por ejemplo, como tú mismo en este mismo instante, ¿no es cierto? Eres joven y estás hablando de cosas un poco complejas, tú te atreves a hacerlo.
Pero ahí existen, otra vez volvemos a los simplones, existen, o sea, esa más mucho sabe, déjale por ahí, y en efecto es otro discurso, es el que se apodera de la gente, y lo mismo, digo yo, parangoneándole un poco, sucede en las campañas electorales. Ese man que está hablando por allá, ese ya se ha hecho el muy mucho, hecho el chévere, hecho el que mucho sabe, y mejor vamos por acá. Que acá estamos en esta vida que más me interesa a mí, en la de los 3 segundos que tú hablas. Volvemos a los juicios, ¿no? Es como, de un lado, tú podrías decir, tú estás yendo en contra de la corriente y bueno, bla, bla, bla. Y del otro lado están estas personas que sí, mucho sabe, habla mucho. Y ahí me recuerda una canción de Calle 13 que dice, me llaman loco porque saben poco. Entonces, de alguna manera, creo que el hacer juicios no nos hace bien como sociedad. Así es, así El es. hacer juicios, decir como, esta persona mucho sabe, o este es un simplón que no critica y que no se da cuenta de las cosas, no se da cuenta de lo evidente, solamente como nos encasilla y no nos permite actuar. Ujú. Y de alguna manera, yo creo que lo más importante... O sea, el diagnóstico no hay que evidenciarlo Sí. así más bien a viva voz, Sí. sino que más bien ¿Cómo actuar. salgo de ahí? Exacto. Ujú. Yo desarrollé un conjunto de talleres para abordar problemáticas sociales con jóvenes en un momento, y ahora también lo estoy haciendo con mujeres. Y uno de los puntos fundamentales de ese taller, del primer taller que se llama ¿Quién soy?, corresponde al hecho de preguntarle al humano, que es un ser humano, más allá de juicios, no debería ser hombre, mujer, adulto, joven, es un ser humano, es como preguntarle como, ¿de qué lado de la vida quiere usted caminar? ¿Del lado de la pasividad o del lado del movimiento? ¿Quiere crecer? ¿Quiere ir adelante? ¿Quiere caminar? ¿Quiere transformarse? ¿Quiere evolucionar? ¿O quiere quedarse como está? ¿O quiere quedarse sin esperanza? ¿O quiere quedarse ahí con lo que le pasó, y en el discurso de la victimización, y en el discurso de la queja, y en el discurso de la pasividad, que es un poco el discurso de la muerte, ¿no? Es como, no, ¿qué quiere hacer usted? Si quiere quedarse ahí, eso va en contra de lo que las plantas hacen. Eso va en contra de lo que los animales, que supuestamente son menos inteligentes que nosotros, hacen. Que los animales se mueven, los animales evolucionan, los animales aprenden, los animales experimentan. Pero como que los humanos, no sé, estamos sumidos ahí en como, no, nada va a cambiar. O como los políticos siempre es como que, sí, llego allá y creo que soy el superhéroe y creo que entonces tengo que regalar las cosas. Entonces, y quiero eternizarme en el poder. Entonces, son bien interesantes estas pláticas, pero digo, bueno, ¿cómo incentivar al joven a que vamos para el cambio? Esa palabra tan sencilla, pero que es demasiadamente manoseada, ¿no? Sí, hay una frase que la dice Cortázar, y él dice que la esperanza se defiende es el único sentimiento que no le corresponde al ser humano, porque la esperanza es la vida misma defendiéndose de la muerte, defendiéndose de esa pasividad, defendiéndose de esa forma, de esa cotidianidad. Y ahí mi papá, Germán, en alguna reunión que teníamos de política, porque en mi casa la política es bastante. Es bastante, claro, y es hermoso, porque nos permite pensar en todos, nos permite crecer como seres humanos y nos permite crecer como sociedad. Entonces él decía, Micaela, la esperanza es más verdadera que la verdad. Y de alguna u otra manera, en mi consulta con los pacientes, yo también evidencio eso. Cortázar lo dijo, mi papá lo dijo, y yo lo vivo día tras día con mis pacientes. Y es que si tenemos este espacio, yo quiero que las personas que nos están escuchando se queden con eso, de que la esperanza nos permite sobrevivir, nos permite movernos, nos permite pensar en que van a llegar mejores días. Y nosotros en este momento, en este mes que empieza ahora en enero, tenemos 30 días
para saber que de alguna u otra manera todo este mal ejemplo que hemos tenido en la política puede cambiar, porque hay una opción, y esa opción es la esperanza. Y la esperanza es una palabra revolucionaria, finalmente. ¿Ah? Sí, imagínate si las personas de raza negra, entre comillas, no hubieran tenido esperanza. Imagínate si las mujeres no hubieran tenido esperanza. Imagínate si en el siglo XV, XVI, no hubieran habido personas que se atrevan a pensar diferente y que se atrevan a armar una revolución y a pensar en que los días pueden ser mejores. Nuestra sociedad no estaría como está. Entonces yo hago un llamado y apelo a esa susceptibilidad de las personas y les digo, por favor, tengan esperanza, porque la esperanza es el motor que nos permite caminar del lado del amor a la vida, del lado de la evolución y del cambio y del transformar. La esperanza no es lo último que se pierde, sino lo que primero se debe ganar. Sí. Uh-huh. Interesante. Bueno, pues, gracias, Micaela. Concluyamos, por favor. Sí, bueno, gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que se quedaron escuchando este corto mensaje, estas cortas ideas que no corresponden a algo que deba como tener algún tipo de reconocimiento ni nada, sino más bien corresponden a un intercambio en horizontal, a un intercambio como seres humanos, como seres que estamos llamados a vivir y a vivir mejor cada día. Y espero que en este mes que vamos a tener de campaña política podamos inundar nuestra esencia, nuestra profundidad con esa esperanza que nos lleve hacia mejores días y hacia un mejor futuro. Gracias.